Los diagramas de flujo de datos están bajo un estándar, una notación estándar que hemos ido viendo a medida que hemos avanzado en el curso. Es importante entonces que cualquier estándar y cualquier notación que es universal debe cumplir con ciertas características para que esa universalidad se mantenga y pueda ser entendida por todos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es que vamos a entender aquellas completitudes, manejo de errores y elementos que se deben respetar dentro del trabajo con los diagramas de flujo. De esta forma no vamos a romper las reglas, vamos a cuidar de que nuestra nomenclatura sea utilizada y entendida por todos, debido a que va a estar estandarizada y va a ser de forma correcta. En este cuadro podemos apreciar entonces las relaciones permitidas entre los diagramas de flujo de datos. Por ejemplo, entre entidades no se pueden relacionar, pero entidades con procesos sí, almacenes con entidades no, entidades es sinónimo de determinador por si acaso, almacenes con almacenes tampoco dentro de nuestro sistema. Entonces esta tabla es importante manejarla dentro de lo que son las consistencias. La identificación de procesos nos indica que los nombres asignados a los procesos deben ser lo más representativos posibles de la función de conversión semántica que realizan. Por esto que se usa la forma de un verbo activo seguido de un objeto. Sin embargo, se debe cuidar que los nombres no sean demasiado genéricos, ya que pueden resultar sin ningún significado particular para el sistema que se está modelando. Algunos ejemplos de estos nombres generales o incorrectos podría ser, por ejemplo, manejar entrada, encargarse de cliente, administrar consultas, generar informes, procesar datos. En cambio, nombres como emitir informe de inventario, validar número telefónico y asignar alumno a curso son más específicos para dar cuenta de qué tratan. Entonces, en específico, nosotros podemos apreciar que la numeración es secuencial, lo cual no implica ningún orden temporal de realización de los procesos. En la figura que vemos ahí, entonces, se muestra una numeración de un DFD genérico, y esta numeración permite, por ejemplo, hacer referencia al proceso número 3 en vez de utilizar el nombre del proceso. Entonces deberían llevar un numerito asociado. Dentro de las consistencias lógicas, en términos de la consistencia lógica interna de los DFD, se debe corregir los siguientes aspectos que vemos acá, que son agujeros negros, generación espontánea, etiquetar procesos y revisar depósitos de datos que solo tienen consultas o actualizaciones. Acá en la figura vemos el ejemplo de cada uno de ellos. Vamos viendo. El primero, eliminar procesos tipo agujero negro. Tenemos que hacer eso. Estos son procesos que solo tienen flujos de datos de entrada y ninguno de salida. Esta es una situación completamente anómala, ya que por definición los procesos realizan una transformación semántica de una entrada en una salida. Se debe corregir porque puede haber omitido una salida o invertido el sentido de una entrada. En el caso del caso B, eliminar procesos de tipo generación espontánea, estos procesos solo tienen flujos de salida, de flujos de datos de salida, sin ninguna entrada. Esta también es una situación anómala, por la misma razón que los procesos de agujero negro. No pueden haber transformación sin entrada. Las omisiones o flujos invertidos deben siempre corregirse. En el tercer caso, etiquetar procesos, flujos y depósitos de datos sin nombre. No pueden dejarse sin nombre a procesos, flujos de datos y depósitos de datos de los DFD. En el cuarto caso, nos encontramos con revisar depósitos de datos que solo tienen consultas o actualizaciones. Un depósito de datos que solo tiene flujo de datos desde el mismo o solo hacia el mismo es sospechoso. Normalmente los depósitos de datos son medios de comunicación entre los procesos del sistema modelado, por lo que aquellos depósitos que son
consultados deben tener procesos que los actualicen, y los depósitos que son actualizados tienen sentido si otros procesos los consultan. Si en un diagrama de flujo de datos se identifican depósitos en estas condiciones, se debe analizar para agregar aquellos accesos faltantes o verificar que son depósitos que están en los límites del sistema. Es así como llegamos al final de este video, donde hemos hablado sobre la correctitud de los flujos de datos, entendiendo componentes que son relevantes, entendiendo aspectos primordiales como son restricciones, y entendiendo finalmente de que el estándar debe ser tratado como tal y no debemos caer en dobles interpretaciones o interpretaciones antojadizas que finalmente solo nosotros podemos entender. Un modelo debe ser transversal y entendido por cualquier persona que lo lea. Por ende, debemos mantener siempre, acordarse de los principios que finalmente dan sustento a estos modelos y que nos ayudan a que estos sean comprendidos tanto por equipos de desarrollo como por equipos de usuarios o stakeholders.